Buenos días a todos, mi nombre es María Gabriela Castro Sequera, soy docente de la Unidad Curricular de Patología Bucal y el día de hoy vamos a desarrollar el tema 1 de lesiones reactivas. El objetivo general de la clase es dar a conocer cuáles son las principales lesiones reactivas de la cavidad bucal, explicando la etiopatogenia, describiendo las características clínicas e histopatológicas e indicando los diagnósticos diferenciales y el tratamiento de acuerdo a cada una de las lesiones. Por lo tanto, las lesiones reactivas las vamos a clasificar de manera global o de manera general de acuerdo al origen del tejido conectivo, del tejido epitelial, del tejido nervioso, así como las lesiones reactivas de las glándulas salivales o del tejido linfoide. Vamos a iniciar definiendo qué son las lesiones reactivas. Las lesiones reactivas son el conjunto de patologías o lesiones que se produce una proliferación, pero de forma autolimitada del tejido fibroblástico, o puede ser una mezcla entre tejido fibroso y tejido vascular. ¿Como resultado de qué? De irritaciones crónicas como el bruxismo, el morderse la mucosa yugal, prótesis dentales defectuosas o donde no se realiza el correcto descanso nocturno, también tratamientos sistémicos para determinadas condiciones. Entonces, podemos decir que estas lesiones tienen una etiología muy variada. Puede ser por traumatismos físicos o químicos, de forma accidental o no, y el aspecto y el color va a ser variado de acuerdo a la causa y el efecto. Esto es fundamental para llegar a un correcto diagnóstico, porque podemos tener lesiones que van desde una úlcera hasta una placa o lesiones que asemejan a lesiones neoplásicas. En la imagen inferior podemos ver un conjunto de lesiones elevadas o por cambios de coloración. Todas estas pertenecen a las lesiones reactivas, pero sus características clínicas son diferentes de acuerdo al tipo de lesión reactiva a la cual nos estamos refiriendo. Vamos a iniciar hablando sobre las quemaduras químicas, eléctricas y térmicas. Estas son lesiones o injurias que se producen de manera accidental o por un agente causal definido. Por ejemplo, cambios de temperatura como calor o frío extremo, el fuego, las radiaciones, la electricidad, una fricción sobre la mucosa, algunos medicamentos o algunos agentes químicos, y las lesiones dependerán del tiempo y de la duración del contacto entre el agente causal y la superficie de la mucosa, porque estas pueden producir lesiones que van desde necrosis hasta ulceraciones extremas o alteraciones en la cicatrización. El primer ejemplo que vemos a continuación es la del peróxido de hidrógeno. Este se produce de manera iatrogénica por el odontólogo cuando no usa la barrera gingival de forma adecuada para los blanqueamientos dentales, produciendo una quemadura química como una lesión blanquecina no desprendible que es dolorosa, y el tiempo de curación va alrededor de los 10 a 15 días. El segundo ejemplo es producido por el agente causal, el ácido acetil salicílico o la aspirina. Muchos pacientes utilizan este medicamento de forma tópica, haciendo una pasta o una mezcla que se la colocan alrededor del diente en contacto con la mucosa yugal, y esto va a producir una necrosis del tejido con una lesión blanquecina de aspecto corrugado, arrugado, que se descama y deja una erosión o una lesión sumamente dolorosa. También encontramos otro ejemplo que es el uso del ácido tricloroacético, que en el pasado se utilizaba para tratamientos periodontales como mecanismo de cicatrización de las encías, y este puede producir, es tan cáustico que va a producir una quemadura. Se va a ver una lesión blanquecina donde también hay una necrosis o una erosión del tejido, y esta va a responder sin tratamiento, o sea, va a involucionar cuando se suprima el agente causal alrededor de los 15 días. También tenemos otro tipo de quemaduras como las observadas con el uso de los fenoles por parte de los pacientes.
Existen enjuagues bucales como el Listerine, que son muy cáusticos y contienen estos compuestos fenólicos antisépticos. Cuando el paciente excede la dosis del enjuague bucal y realiza enjuagues bucales de manera repetida con una concentración inadecuada, puede producir esta quemadura como la que vemos en la punta de la lengua del paciente, como una lesión blanquecina que va a desaparecer una vez que el paciente elimine este agente causal y se produzca una correcta cicatrización de la lesión. También existen otro tipo de quemaduras como las quemaduras por canela, cuando pacientes utilizan chicles masticables de canela, enjuagues bucales o algunas comidas que son sazonadas con este condimento de manera excesiva, va a producir una quemadura donde vemos una zona muy eritematosa, sobre todo todas las zonas que han tenido contacto con este condimento. El tratamiento para esto va a ser siempre la supresión o evitar el contacto de este agente causal para la formación de la lesión reactiva. También existen otro tipo de quemaduras como las quemaduras por agentes térmicos o agentes eléctricos. Esto pasa, por ejemplo, en la primera imagen izquierda, donde un paciente consumió una pizza muy caliente y el queso produjo la quemadura sobre el paladar. Vemos una lesión elevada, blanquecina, de tipo placa, que es el resultado de la ingesta de alimentos con temperaturas muy altas. También en la lengua de la paciente del centro, donde consumió una bebida muy caliente en un clima muy frío y produjo esta erosión o esta quemadura sobre la porción dorsal de la lengua. Y la última imagen corresponde a un niño que de forma accidental masticó un cable que estaba conectado a un electrodoméstico, produciendo una quemadura donde se observa un proceso de cicatrización y también una cicatrización instantánea o como especie de cauterización y también una zona erosiva. Esto va a producir un daño irreversible en la musculatura de las comisuras labiales, lo que va a generar en este paciente específicamente que no sea del todo reversible la lesión. Por lo tanto, para este tipo de lesiones se va a requerir un desbridamiento de la lesión, quizás una rehabilitación posterior, un injerto muscular, dependiendo de la severidad y el tipo de quemadura del que estemos hablando. Para las quemaduras tenemos que tener en cuenta como diagnósticos diferenciales los traumatismos, la candidiasis y las estomatitis por contacto. La mucositis por radiación es una complicación que se produce para aquellos pacientes que reciben quimioterapia o radioterapia de cabeza y cuello. Esta complicación en el tratamiento muchas veces va a obligar a los médicos a suspender la quimioterapia o reducir las dosis, comprometiendo la vida del paciente debido al conjunto de lesiones que éstas pueden tener. El tratamiento de quimioterapia o radioterapia va a afectar la formación de células nuevas de estos tejidos bucales y va a producir una disminución de las células epiteliales. Esto va a afectar principalmente a los tejidos no queratinizados. Como vemos en la imagen, tenemos lesiones presentes en la mucosa yugal, en los labios y en la lengua, que son los sitios de predilección para la mucositis por radiación. Como vemos en la imagen, vamos a observar unas pseudomembranas, que estas van a ser de color blanquecino. Estas se descaman y dejan una lesión roja eritematosa sumamente dolorosa. El dolor y el eritema, en el caso de las lesiones que sean superficiales, van a producir un deterioro de la calidad de vida del paciente. En este otro paciente que vemos a continuación en la fotografía, en estas tres fotografías, vamos a observar una disminución en la capacidad de defensa, facilitando, por supuesto, el desarrollo de infecciones oportunistas. Vamos a observar también un retardo en la cicatrización. Puede haber o no un daño vascular
y estos tejidos se van a ver debilitados porque hay una destrucción de la membrana basal y por supuesto del parénquima. ¿Del parénquima de quién? De las glándulas salivales, que pueden estar afectadas de manera irreversible o de manera reversible, lo que va a aumentar el riesgo a infecciones oportunistas, a un cambio notable en la flora bacteriana, a un cambio en la microbiota de la cavidad bucal, a una serostomía que puede ser irreversible, como ya lo dije. Entonces, existe un estado de salud comprometido para este paciente. Es un paciente que no va a poder alimentarse correctamente, que va a tener dolor, sumado a todos los efectos adversos o efectos colaterales del tratamiento de quimioterapia o radioterapia. Estas lesiones van a ser más frecuentes cuando hay una combinación de radioterapia y quimioterapia al mismo tiempo. Y el riesgo es mayor en pacientes jóvenes debido a que existe mayor cantidad de receptores para los factores de crecimiento epidérmico. Entonces, esta inflamación de las mucosas que va a producir una ulceración producto de la ruptura de la mucosa puede producir una interrupción del tratamiento. Entonces, las pseudomembranas que se van a observar a partir de la segunda semana de tratamiento se desprenden y dejan un eritema con zonas necróticas. ¿Qué es lo que está pasando en este paciente? En vista de esto, en 1979, la Organización Mundial de la Salud clasifica la mucositis en diferentes grados, tomando como 0 el grado de normalidad. El grado 1, donde vamos a observar un eritema generalizado, la mucosa puede estar de color rosada, pero no va a estar dolorosa y con abundante saliva. Vamos a ver un flujo salival normal. En la escala o grado número 2, ahí observamos la presencia de un eritema, úlceras que son poco extensas pero se mantiene la dilución de los sólidos, o sea, el paciente puede tragar, puede masticar, pero se observan ya la instauración de las lesiones. Y el grado 3 vamos a ver unas úlceras mucho más extensas, la encía puede estar edematizada, hay saliva de consistencia espesa y se mantiene la capacidad de deglutir solo líquidos. Va a haber dolor, por supuesto, y dificultad para hablar. Y el tipo 4, vamos a observar úlceras muy extensas, las encías van a estar sangrantes, vamos a observar infecciones. Aquí no hay saliva, no hay producción de saliva, lo que hace imposible al paciente deglutir, alimentarse correctamente y va a tener un dolor muy marcado. En estos pacientes vamos a ver histológicamente un aumento de los agentes citotóxicos que van a retardar la cicatrización. Hay una interferencia en la modulación celular epitelial y una atrofia o disminución de las papilas linguales. Podemos observar en muchos casos una trombocitopenia, una leucopenia o una atrofia acinar. Entonces, ¿cuál es el tratamiento que debemos indicar para estos pacientes? Bueno, el tratamiento se basa principalmente en evitar el uso de prótesis durante el tratamiento. Únicamente las prótesis deben ser usadas a la hora de comer. Luego se deben retirar, principalmente porque las mismas prótesis producen acúmulo de bacterias y estos pacientes muchas veces no tienen una correcta higiene bucal. Vamos a recomendar el uso de cepillos de cerdas suaves, el uso de enjuagues libres de alcohol o coluntorios que no sean cáusticos. Podemos recomendar el uso de la clorhexidina como agente microbiano de amplio espectro contra la proliferación de bacterias o infecciones oportunistas. También debemos recomendar el uso de enjuagues bucales con un preparado de agua bicarbonatada. Ejemplo, 100 mililitros de agua en 1.4 gramos de bicarbonato. Hacer enjuagues bucales por lo menos 3 veces al día. Es importante hacer mención que las características clínicas no solamente van a ser las observadas en la cavidad del paciente. Hay que tener ojo o ser muy acucioso en
las características que pueden presentar, como las alteraciones del gusto, la serostomía marcada, las náuseas, la esofagitis, la susceptibilidad a las infecciones. También vamos a observar un daño en los tejidos por un retardo en la cicatrización. Entonces, los diagnósticos diferenciales para esta patología van a ser la estomatitis herpética, el pénfigo, el líquen plano y el conjunto de lesiones erosivas. La hiperplasia gingival por fármacos. Esta se va a producir como efecto secundario a tratamiento con fármacos como la fenitoína, el ácido valproico, el fenobarbital, los antagonistas de calcio, las aldosporinas, la eritromicina, los anticonceptivos y la marihuana. Estos medicamentos van a producir un agrandamiento gingival, pero de forma indolora. No se observa en los pacientes desdentados, es decir, los niños que no tengan dientes o las zonas edéntulas o lactantes, no se va a observar este agrandamiento gingival. Se necesita la presencia de dientes o del surco alveolar para que el fármaco actúe y la presencia de la placa bacteriana para que se observe este agrandamiento gingival. Este crecimiento excesivo de tejido se va a observar, puede ser desde las zonas interdentales o puede cubrir hasta la cara oclusal o el borde incisal de los dientes. Como vemos en este corte histológico, vamos a observar un tejido donde se produce la inactivación de la colagenasa. Entonces vamos a observar una síntesis de procolágeno y un aumento marcado de tejido fibroso bien diferenciado, que eso es lo que vemos en este corte histológico. Vamos a ver también un infiltrado inflamatorio que va a variar dependiendo del paciente y un adelgazamiento o una elongación de las papilas interproximales. Vamos a ver abundantes fibroblastos y esto puede producir un trastorno en la erupción dental. Traigo un casito de un paciente que tenía de tratamiento fenobarbital. Este paciente le hicieron un cambio en su medicación y se le hizo una gingivoplastia o una gingivectomía, observando en la imagen inferior el cambio en las lesiones. A estos pacientes, si se les realiza la gingivoplastia y siguen con el tratamiento farmacológico, las lesiones vuelven a aparecer. ¿Qué debemos evitar en estos pacientes? El acúmulo de placa, porque esto va a hacer que la proliferación de tejido sea más marcada. Entonces debemos enseñar al paciente correctas técnicas de higiene, realizar la gingivoplástica en el caso de que cubra por completo los molares o por completo los incisivos. Cuando no se puede hacer un recambio en el tratamiento farmacológico, se debe tratar periodontalmente, hacer la gingivoplastia y mantener la buena higiene. Vamos a hablar sobre la melanosis tabáquica, pero antes quiero recordarles que el fumador tiene 3 veces más probabilidad de desarrollar cáncer bucal y que un paciente que actúe como fumador pasivo o esté en ambientes contaminados con humo de cigarrillo tiene un 87% mayor de probabilidad de desarrollar cáncer bucal. Aquellos pacientes exfumadores de 4 años tienen todavía un riesgo del 35% de desarrollar cáncer bucal. Entonces, en estos pacientes que vemos en las imágenes, en la mucosa yugal, por ejemplo, o en la encía de los incisivos anteriores inferiores, vamos a observar una lesión pigmentada, o sea, una mácula. Estas máculas pueden ser de color pardo, negro, ubicadas en mucosa yugal, en la porción anterior, y pueden ser menores a 1 centímetro. Puede haber también una confluencia de varias máculas en estas zonas. Histopatológicamente, vamos a ver un adelgazamiento del epitelio. Vamos a observar una estimulación de esos melanocitos como capacidad
de respuesta protectora ante el cigarrillo, ante el humo del cigarrillo. Entonces, la melanina actúa con un papel de detoxificación por la nicotina. Mientras el hábito sea más marcado, entonces vamos a ver una pigmentación o una coloración del epitelio mucho más marcada, consecuencia del hábito de fumar. El tratamiento va a depender del paciente. En esta tabla podemos observar algunas drogas utilizadas actualmente para prevenir la melanosis tabáquica o para suprimir el hábito tabáquico, como el bupropión o la veraciclina. Estas son utilizadas actualmente como métodos para ayudar al paciente en el hábito de tabaco, para disminuir la ansiedad y la necesidad de la nicotina en el organismo. Los diagnósticos diferenciales para la melanosis tabáquica la debemos hacer con la melanosis racial o melanosis fisiológica, preguntando al paciente si consume tabaco y si las lesiones o las pigmentaciones están en zonas no frecuentes de la melanosis tabáquica. También podemos tener como diagnóstico diferencial el tatuaje por amalgama, el nebus pigmentado, por supuesto el melanoma maligno, la enfermedad de Addison, el síndrome de Proust-Jenner. Estos son los principales diagnósticos diferenciales para la melanosis tabáquica. El tatuaje por amalgama. El tatuaje por amalgama se trata de la implantación accidental de partículas de amalgama en el interior de los tejidos. Esto se produce cuando se está condensando la amalgama durante las restauraciones y por el borde libre de la encía entran restos de amalgama, o cuando se hace una exodoncia y en el alveolo, días posteriores a haberse realizado la exodoncia, se hace una restauración con amalgama y durante el bruñido, donde no se utiliza el aislamiento absoluto, quedan partículas de amalgama en el interior del tejido. También sucede cuando los dientes se fracturan y restos de este material se introducen en el interior del tejido. Vemos en los ejemplos de estos casos clínicos, vamos a ver una lesión en forma de mácula. Esta mácula circunscrita de color negro, que puede ser azulada, de bordes difusos, la podemos ver radiográficamente. La pigmentación por metales pesados es una lesión reactiva debido a que existen algunos metales como el arsénico, el plomo, el mercurio, la plata, el oro, el bismuto, que en grandes cantidades pueden producir manifestaciones clínicas no solo en tejidos blandos, sino también en los dientes, como el ribete de Burton, que es una pigmentación difusa en las encías. A veces los pacientes tienen una coloración distinta en la lengua, en la mucosa yugal, y esto va a depender la coloración del tipo de material, del metal pesado con el que exista la contaminación. ¿Qué personas pueden tener contaminación por metales pesados? Personas que estén expuestas a vapores de metales, personas que tengan trabajos cerca o vivan cerca de empresas que tengan chimeneas o que desprendan ciertos vapores o metales, personas que vivan cerca de estaciones de servicio, que consuman aguas que esté contaminada con metales pesados, personas del núcleo familiar que se contaminen, por ejemplo, con la ropa de una de las personas que trabaje y que esté expuesta y esa ropa sea lavada en conjunto en la lavadora, los metales pesados quedan en los bordes de la lavadora y al ponerse la ropa, de estar en contacto con el sol, esos vapores son inhalados por las personas y son contaminadas. Así esa persona directamente no trabaje en una fábrica donde tenga exposición o contacto directo. ¿Cuál es el tratamiento para esto? Bueno, el tratamiento va a depender del tipo de contaminación que se tenga, porque el plomo no se trata igual que el bismuto ni el oro.
y para esto hay que hacer un examen de sangre para determinar el tipo de contaminación. Normalmente el paciente va a desarrollar un sabor metálico, puede tener alteraciones neurológicas que van desde el dolor de cabeza, la cefalea, el hormigueo de las manos, sensación de pesadez, cansancio, sueño, temblores, cialorrea, ardor bucal, cambios en la coloración de las mucosas, de las conjuntivas. Entonces, el tratamiento va a depender del diagnóstico. Y por supuesto, el diagnóstico diferencial se va a hacer de todas las lesiones pigmentadas. Aquí podemos ver que las lesiones van a estar en los bordes laterales de la lengua, en los dientes, que en algunas son más marcadas, por ejemplo en las tetraciclinas, y en las minociclinas van a estar en los bordes laterales de la lengua. Algunos medicamentos como los antipalúdicos pueden verse pigmentaciones sobre todo en el paladar, en los rebordes desdentados que pueden confundirse con los tatuajes por amalgama como diagnóstico diferencial de esta lesión. En este corte histológico podemos observar la presencia de acúmulos de metal. Ahora vamos a hablar sobre la osteoradionecrosis. Estas lesiones se producen como consecuencia de haber recibido radioterapia en cabeza y cuello, produciendo una exposición del hueso irradiado. Quiere decir que pasan 3 meses y no hay una curación de la lesión, en ausencia de un tumor local, o sea, no hay una lesión neoplásica que justifique la pérdida ósea. Y las características clínicas van a depender de la gravedad o de la severidad. Por eso podemos clasificar la osteoradionecrosis en grados. El grado 1, donde el paciente va a sentir una tumefacción, puede estar asociada a trismo y la exposición ósea es de más de 6 meses, que se diferencia en la grado 2, donde ya hay un secuestro óseo sin afectar la altura mandibular. En el grado 3 hay una afección mandibular o una fractura patológica. Estas características clínicas se deben a que hay cambios histopatológicos en donde observamos una necrosis isquémica, una destrucción de los vasos sanguíneos que por supuesto nutren y dan vida a ese hueso y una afección irreversible de las glándulas salivales. Entonces, como vemos en las imágenes, vamos a observar lesiones por destrucción del parénquima, del hueso o de las estructuras que no pueden reformar tejidos o hueso nuevo y por esto persiste estas lesiones con exposición de hueso. ¿Cuál es el tratamiento? En este caso vamos a ver un casito donde se observa una exposición de hueso en la zona vestibular y paladar del paciente de forma irreversible, donde se hace lamentablemente la recesión en bloque de todo el maxilar. Por supuesto, en casos donde está iniciando la osteonecrosis, se puede aplicar tratamiento antibiótico y el uso de la cámara hiperbárica para oxígeno hiperbárico como terapia alternativa. Esto es en tejido sano. Cuando ya hay una necrosis del tejido, se debe hacer el desbridamiento radical y si es necesario la remoción ósea total de la lesión. Se debe insistir en los pacientes y en los médicos y en los profesionales de la salud sobre la importancia de sanear al paciente previo a la realización de la radioterapia de cabeza y cuello. Esto va a evitar estas consecuencias irreversibles de las lesiones reactivas. Evitar exodoncias, evitar traumatismos posteriores al inicio de la radioterapia es una de las indicaciones primordiales para evitar este tipo de lesiones. La profilaxis dental, la prevención de lesiones de caries profundas en estos pacientes es vital. El diagnóstico diferencial se va a hacer con la osteomielitis. A la úlcera traumática. La úlcera traumática
El agente causal puede ser autoinducida, es decir, cuando el paciente se golpea, se muerde, se tropieza con el cepillo dental, o iatrogénica, cuando el odontólogo con la turbina, los algodones y secos son retirados de la mucosa y rompen la mucosa, cuando con algún instrumento se golpea, se tracciona y se produce esta úlcera traumática. Como su nombre lo dice, esta úlcera se diferencia de las otras por su agente causal traumático. Estas úlceras van a ser sumamente dolorosas en la mayoría de los casos, pero existen úlceras crónicas que son indoloras. ¿Por qué? Porque ellas tienen tejido de granulación y van a producir una cicatriz en la profundidad. Recordemos que toda úlcera que tenga un tiempo en boca superior a las dos semanas debe ser biopsiada, porque el tiempo máximo de permanencia de una úlcera traumática debería ser de 14 a 15 días. Entonces aquí podemos ver una lesión de tipo úlcera localizada en la mucosa yugal en la primera imagen, y la otra es en el reborde, en la porción vestibular, en relación con el labio inferior. En la siguiente diapositiva podemos observar otra úlcera, pero en el borde lateral de la lengua, que se ve más marcada una lesión blanquecina que rodea la úlcera, porque esta úlcera es de tipo crónica. ¿Cuál es la histopatología? ¿Por qué hacemos histopatología de las úlceras cuando ellas no sanan? Entonces normalmente vemos una lesión cubierta por un exudado fibroso que puede ser de color amarillento, rodeada por un halo eritematoso que tiene bordes más prominentes, que como en la úlcera crónica que vimos anteriormente. Entonces vamos a observar una pérdida superficial del epitelio, donde se va a formar una red de fibrina. Es esta zona blanquecina que a veces encontramos en el fondo de la úlcera, con un predominio de neutrófilos, que son los primeros en llegar para hacer la respuesta inmunológica. Vamos a observar capilares dilatados y el tejido de granulación con un infiltrado inflamatorio mixto. Aquí vemos una biopsia de una lesión de este paciente que, transcurridas las 2 semanas, persistía la úlcera. Como diagnóstico diferencial queríamos hacerlo en base al carcinoma epidermoide. Gustosamente, esta biopsia resultó una úlcera traumática. ¿Cuál sería el tratamiento para este tipo de lesiones? Los corticosteroides tópicos siempre son la primera elección. Hay compuestos que encontramos en farmacia que se llaman Orobace al 30%, de 30 miligramos, más la triancilonona de 0.1%. La podemos aplicar 3 veces al día durante al menos 10 días. La clorexidina al 12%, el propionato de clobetasol también de 3 a 10 veces al día, debido a que este propionato se disuelve fácilmente con la saliva. También podemos aplicar la doxiciclina de 100 miligramos, lo vamos a disolver en 10 mililitros de agua y vamos a hacer enjuagues bucales por lo menos 4 veces al día durante 3 días. Es importante destacar que los diagnósticos diferenciales los vamos a hacer siempre con el carcinoma de células escamosas. Por eso es importante hacer una biopsia en el caso de que la lesión no desaparezca por sí sola. La hiperkeratosis friccional. En la hiperkeratosis friccional observamos esta placa que no se desprende al ser frotada, y está originada, o su agente causal va a ser los traumatismos crónicos de baja intensidad, cuando el paciente se muerde constantemente en la mucosa yugal. Entonces esta respuesta, que puede ser leve, o una irritación crónica, que puede ser también por el cepillos desgastados cuando tienes las cerdas muy abiertas,
o dientes que se han fracturado y tienen bordes filosos o cortantes, cuando los pacientes tienen una mordida invertida o tienen terceros molares vestibularizados. Pero normalmente el agente causal más común es morderse la mejilla. Aunque los ejemplos que les traje están localizados en la mucosa yugal, es común verlo también debajo de las prótesis, en el sitio de asentamiento de la prótesis, también en las encías y en los bordes laterales de la lengua. ¿Cómo se ve? Como un aspecto aterciopelado, verrugoso, corrugado, donde vamos a observar una línea queratósica blanca en la mucosa bucal donde se encuentra en la línea alba, cuando hablamos de mucosa yugal, donde están ubicadas las lesiones. Pero también podemos ver pápulas, placas y hasta úlceras, placas blanquecinas sobre la mucosa que no se desprende. Esto es una parte importante porque hacemos diagnóstico diferencial con la leucoplasia y con la candidiasis por el hecho de que no se desprenda. Histopatológicamente, ¿qué vamos a encontrar? Un aumento de la capa de queratina, o sea, una hiperkeratosis, una acantosis, una espongiosis, y el tratamiento va a ser evitar o suprimir el hábito, hacer una biopsia confirmatoria de la hiperkeratosis friccional y eliminar el hábito, porque al eliminar el hábito las lesiones tienden a desaparecer. Los diagnósticos diferenciales con la estomatitis nicotínica, las leucoplasias y la candidiasis. A continuación vamos a ver las petequias y las equimosis. En la parte superior las petequias, en las inferiores la equimosis. Es un cambio de coloración que puede ir de rojo a azul y el agente causal puede ser mordedura, una troncular, el sexo oral, el traumatismo por una prótesis, lesiones que pueden ser iatrogénicas por parte del odontólogo, alguna discrasia sanguínea, el uso de algún fármaco, un nuevo fármaco de tratamiento. Entonces, estas lesiones hemorrágicas en el tejido blando van a ser observadas en pacientes dependiendo del agente causal. Este daño en los vasos sanguíneos, porque la sangre sale de ese capilar o ese vaso sanguíneo y va hacia el tejido conectivo, es lo que se va a traducir en este tipo de lesiones, que dependiendo de la forma puede ser petequias o equimosis. La estomatitis subprotésica es una patología que desarrollan los pacientes portadores de prótesis desajustadas defectuosas o quienes no realizan un descanso nocturno correcto para el uso de la prótesis. Estos pacientes desarrollan un conjunto de lesiones inflamatorias que vamos a ver a continuación. Newton, en 1962, propuso una clasificación para esta entidad basada en la apariencia clínica de las lesiones de origen inflamatorio en la mucosa del maxilar. La estomatitis grado 1 vamos a observar zonas que clínicamente se observan como áreas hiperémicas formadas por pequeños puntos eritematosos localizados. Se considera una lesión simple, pequeña, que puede ser detectada con la inspección clínica. La inflamación es de carácter localizado y se observa una obstrucción de la salida del conducto de las glándulas salivales accesorias que están por debajo del lugar de asiento de la prótesis. Los signos inflamatorios son mínimos y se observa es un punteado rojizo sobre la mucosa. El grado 2 vamos a observar una estomatitis protésica difusa simple. Es donde vamos a ver una inflamación difusa o un enrojecimiento generalizado de la mucosa, que aparece una zona hiperémica lisa y atrófica por debajo del sitio de asiento de la prótesis, circunscrita solamente a esta área y se considera una lesión inflamatoria verdadera. El grado 3 vamos a ver una hiperplasia glandular, es decir, la lesión va a tener un aspecto papulomatoso. La inflamación va a ser interna con una hiperemia de la mucosa que va a tener un aspecto nodular en el área cubierta por la prótesis.
La prevalencia de estas lesiones son de un 50% en individuos con prótesis y hay un predominio significativo en el sexo femenino en relación con el masculino y una prevalencia mayor en el maxilar superior. En las imágenes que vemos en la parte inferior podemos ver la primera imagen inferior izquierda donde vemos una estomatitis subprotésica grado 1. En la imagen del centro, una estomatitis subprotésica grado 2 y en la imagen de la derecha, una estomatitis subprotésica grado 3. Vamos a ver más ejemplos a continuación. Este es un conjunto de pacientes con estomatitis subprotésica. Ahora vamos a ver qué tipo de estomatitis subprotésica tiene cada uno de ellos. La imagen superior izquierda se refiere a una estomatitis tipo 2, la siguiente tipo 1, las tres siguientes tipo 1. En las inferiores encontramos tipo 2 en la imagen inferior izquierda, la siguiente tipo 2 también, tipo 3 y la última inferior derecha tipo 3 también. Bueno, el tratamiento va a depender de las lesiones. La primera indicación es que la prótesis debe ser limpiada todos los días después de cada comida y antes de acostarse a dormir. La prótesis debe ser retirada. El paciente debe cumplir el descanso nocturno. Debemos descartar la combinación de la estomatitis subprotésica con una candidiasis. Por esto es importante la realización de un cultivo o una citología bucal. El tratamiento va a depender si esta está asociada a una candidiasis, pero en rasgos generales el tratamiento se basa en nistatina tópica de 2 a 4 veces al día o el ketoconazol al 2%, la anfotericina B o el fluconazol, dependiendo de los resultados del cultivo. Importante motivar al paciente al recambio de la prótesis cuando éstas están desajustadas, que es la primera causa de la estomatitis subprotésica. Instaurar unos buenos hábitos de higiene, recambio de la prótesis y el descanso nocturno son los tres pilares fundamentales para el tratamiento de esta patología. El fibroma traumático. El fibroma traumático es una lesión reactiva muy común en la cavidad bucal, producto de un traumatismo crónico. Este puede ocurrir por una prótesis defectuosa, por el bruxismo, por el apretamiento o el rechinamiento de los dientes que va a producir atrapamiento de los tejidos. Estas lesiones, que pueden ser de diferentes tamaños, iniciar con una pápula hasta obtener gran tamaño como una lesión tumoral. Normalmente las encontramos con una base sésil, ellas van a ser redondeadas y los sitios de predilección son la mucosa yugal, los bordes laterales de la lengua, el labio inferior, como lo vemos en las imágenes presentadas a continuación. Una se encuentra en el paladar, otra en la porción mucosa del labio inferior, otra en la mucosa yugal, en el reborde alveolar posterior, en el borde lateral de la lengua. Vamos a ver a continuación las características histopatológicas. El fibroma traumático, vamos a observar abundantes fibroblastos. ¿Por qué? Porque este se presenta como un tejido fibroso de reparación ante este traumatismo crónico. La producción excesiva de fibroblastos, de células inflamatorias perinucleares, las vamos a encontrar en relación a un epitelio que va a estar adelgazado. Estas lesiones van a encontrarse de un color más blanquecino de lo normal por la presencia de tejido fibroso. El tratamiento para estas lesiones es la remoción quirúrgica, como lo vemos en la foto clínica superior, donde encontramos una lesión de tipo tumoral, y en la imagen inferior, donde se ha realizado la biopsia excisional de la lesión. El diagnóstico diferencial para esta patología va a ser en relación a la ubicación. Si es en labio, lo vamos a hacer con el lipoma o quizás con el mucocele. En lengua, con el neurofibroma, y
en otra parte como mucosa yugal, lo vamos a hacer con tumores de células glandulares. La hiperplasia papilar inflamatoria, como su nombre lo dice, como su nombre lo indica, estas lesiones papulares se deben a prótesis mal adaptadas, prótesis defectuosas, en donde el tejido va a llenar ese espacio que se ha irritado como resultado de la succión de la prótesis defectuosa. La característica clínica de esta lesión, como la vemos en ambas imágenes, son múltiples pápulas localizadas en el paladar, en la zona de asiento de la prótesis defectuosa, un aumento o un marcado proceso inflamatorio. Patológicamente vamos a encontrar edema en los estratos del epitelio, un tejido conjuntivo fibrodenso, una disminución de la vascularidad de la zona a pesar del proceso inflamatorio y presencia de linfocitos y plasmocitos. El tratamiento es quirúrgico. A pesar de que haga el recambio de la prótesis, es necesaria la remoción o la excisión quirúrgica, la biopsia excisional para confirmar el diagnóstico. Los diagnósticos diferenciales se van a hacer con el granuloma piógeno, el fibroma traumático, el granuloma periférico de células gigantes. La hiperplasia fibrosa por prótesis, o también llamado EPUB fisurado antiguamente. Esto se trata de lesiones exofíticas o lesiones elevadas bien definidas de consistencia firme que pueden estar o no ulceradas. Esto se debe a prótesis removibles defectuosas. Estas van a causar una presión negativa sobre los tejidos, produciendo este aumento de tejido, este proceso inflamatorio hiperplásico de tejido fibroso conjuntivo. Histológicamente vamos a ver abundantes vasos sanguíneos, un infiltrado inflamatorio crónico. Ocasionalmente vamos a ver linfocitos, células plasmáticas, leucocitos, células polimorfonucleares. Y el tratamiento es retirar la prótesis y hacer el ajuste quirúrgico, o sea, la remoción total de la lesión. El diagnóstico diferencial lo vamos a hacer con el neurofibroma y los tumores de glándulas salivales. Como vemos en las imágenes inferiores, estas lesiones parecen una especie de lengüeta y se va a observar alrededor del reborde alveolar o hacia el fondo del surco. Esto es por el atrapamiento del tejido entre la prótesis defectuosa y la cavidad bucal. Esta es otra imagen sobre un caso clínico que encontramos una hiperplasia fibrosa en prótesis, pero en la porción inferior, donde se hizo la remoción quirúrgica. En la imagen de la izquierda vemos la lesión prequirúrgica y en la imagen derecha vemos la lesión con los hilos de sutura posterior a la remoción quirúrgica. Este es el resultado de la biopsia que encontramos en este casito que vemos a continuación, donde encontramos en el corte histológico una hiperplasia de tejido conjuntivo, o sea, no lo vamos a observar en el epitelio, sino en el tejido conjuntivo. Vemos abundantes vasos sanguíneos en la parte inferior izquierda y células polimorfonucleares. Esta lesión que vemos en la imagen es una lesión más amplia, más clara, donde se observa la hiperplasia del tejido fibroso conjuntivo. El neuroma traumático, aunque es una lesión poco frecuente, pertenece también a las lesiones reactivas de la cavidad bucal, porque esta se produce por un traumatismo sobre un nervio periférico, o sea, es una sección transversal del nervio durante la anestesia, una infiltración o un refuerzo de una técnica de anestesia va a producir una lesión sobre el tejido. Esta lesión es sumamente dolorosa a la palpación, pero también puede originar adormecimiento de la zona inervada por este nervio afectado. Puede producir inflamación, una cicatriz en el área donde se produjo el traumatismo o el daño al tejido, trayendo como consecuencia la formación de una masa firme
que puede generar un dolor continuo. Estas pueden estar localizadas comúnmente en la parte posterior de la mandíbula y en el paladar o en la parte anterior del maxilar. El extremo proximal del nervio va a migrar hacia la porción distal como un intento para regenerar este nervio que ha sido traumatizado. Este se va a enredar y va a quedar atrapado en una cicatriz. Donde hay una masa de tejido fibroso, hay abundantes células de Schwann y axones separados del tejido conectivo. Entonces vamos a ver a lo largo, por ejemplo, del trayecto del nervio mentoniano o a nivel del agujero mentoniano, una masa palpable dolorosa que tiene abundantes células inflamatorias. El tratamiento para esta lesión va a ser la remoción quirúrgica y los diagnósticos diferenciales se van a hacer con las neoplasias neuronales y puede también hacerse diagnóstico diferencial con las recidivas de la sarcoidosis. Como vemos en la imagen inferior, hay una lesión tumoral a nivel de los premolares y en la imagen del lado derecho vemos la recesión quirúrgica del fragmento seccionado del nervio. El fibroma periférico es una hiperplasia reactiva del tejido conectivo o de la submucosa o del ligamento periodontal. Vamos a observar como en la imagen inferior izquierda una lesión tumoral que puede ser una masa sésil o pediculada, depende del paciente. El color va a ser similar al tejido adyacente, pero algunas veces debido a su tamaño, este puede ulcerarse, como lo vemos en la imagen, que tiene una zona central eritematosa y puede producir una erosión del hueso alveolar adyacente. En la imagen inferior derecha vemos un corte histológico donde podemos observar el tejido de granulación que se va a sustituir por tejido de colágeno. Vamos a observar una hiperplasia fibrosa pero localizada y se observa una cicatriz hiperplásica. Esta lesión, para su tratamiento se necesita la remoción quirúrgica, la biopsia excisional y el curetaje de la zona para evitar la recidiva de la lesión. Los diagnósticos diferenciales para esta patología del fibroma periférico va a ser el granuloma piógeno, la hiperplasia fibrosa epitelial inflamatoria. El granuloma piógeno. El granuloma piógeno tiene como agente causal un factor irritativo crónico. Puede ser cálculo, puede ser factores hormonales, lo que va a generar una respuesta del tejido conectivo con un aumento de tamaño. Donde vemos en las imágenes inferiores, se basa en una lesión roja eritematosa y una característica importante es que esta va a ser sangrante. Va a haber como lesión elemental una lesión tumoral. Esta puede estar localizada en labio, encía, en lengua y se puede ulcerar secundariamente, como ya lo dije. Vamos a ver histopatológicamente un ejemplo que aquí teníamos un caso clínico de una lesión tumoral localizada en el reborde alveolar en relación con los incisivos centrales inferiores y el diagnóstico definitivo fue de un granuloma piógeno. Es común ver en la histopatología de estas lesiones un tejido hiperplásico de granulación con un severo infiltrado inflamatorio. Vamos a ver abundantes vasos capilares, células inflamatorias crónicas, vamos a ver neutrófilos. El tratamiento para estas lesiones, como vemos en este caso clínico, es la extirpación o la remoción quirúrgica, incluyendo el tejido conectivo adyacente. El diagnóstico diferencial para esta patología va a ser el granuloma periférico de células gigantes, el fibroma periférico como principales diagnósticos diferenciales. El granuloma periférico de células gigantes, su agente causal principal son procesos inflamatorios crónicos como caries, dientes fracturados. Es una reacción reparadora pero exagerada, exuberante del tejido, el tejido blando.
Los irritantes locales o los factores hormonales como el embarazo o el hiperestrogenismo puede generar también este tipo de lesiones. Como vemos en la imagen inferior, en las imágenes inferiores vamos a ver 4 casos clínicos donde las lesiones todas son de color rojo, violáceo, azulado. Fíjense que es una lesión que no es totalmente lisa. Vamos a ver áreas quizás ulcerativas con bases anchas, de fácil sangrado, que puede producir un desplazamiento de los dientes. Este surge a partir del ligamento periodontal y del periósteo y puede producir reabsorción. Esto no lo vemos en las lesiones anteriores como el granuloma piógeno o el fibroma periférico. Estas lesiones pueden producir la reabsorción secundaria y van a producir una movilidad de las unidades dentarias. También el granuloma periférico de células gigantes es común ver histológicamente abundantes células gigantes multinucleadas. Estas van a estar dispuestas sobre toda la masa lobulada que va a estar compuesta por tejido de granulación, por un tejido hiperplásico, por abundantes macrófagos y células inflamatorias como mecanismo de respuesta ante este proceso inflamatorio crónico. El tratamiento se basa en eliminar la lesión, la resección quirúrgica total, en eliminar los factores irritantes locales y si ocurre en una zona edéntula se debe realizar el examen radiográfico y la radiotransparencia para evaluar la presencia de esta lesión. Los diagnósticos diferenciales lo vamos a hacer con el granuloma piógeno, el hemangioma o el fibroma periférico. Aquí tenemos un casito donde el diagnóstico fue granuloma periférico de células gigantes y vemos esta lesión de color rojo violáceo ubicada en relación a los premolares. Este era un paciente con una periodontitis severa donde en la descripción histopatológica podemos ver que se encuentran células gigantes multinucleadas de tipo osteoclasto con un estoma fibroso denso, está bastante vascularizada y coincide con nuestra patología de granuloma periférico de células gigantes. Antiguamente era llamado epubis de células gigantes. El mucocele. El mucocele, el agente causal, es un traumatismo que va a generar una ruptura o una obstrucción de la salida del conducto de la glándula salival, produciendo acumulación de saliva o mucina. El mucocele puede ser clasificado como fenómeno de extravasación o fenómeno de retención mucosa. La extravasación se debe a un traumatismo y el de retención es por la obstrucción del conducto de la glándula salival. Esta es menos frecuente o también puede ser por una mordedura o por el uso de aparatos de ortodoncia que generan ese traumatismo constante sobre la porción mucosa del labio. Esta es más frecuente en el labio inferior, pero podemos encontrarla en otras localizaciones como mucosa yugal, paladar, lengua o labio superior. Esta lesión nodular va a ser asintomática, lo que va a generar es incomodidad del paciente y esta generalmente puede tener una sensación de ser una lesión fluctuante que no se localiza en una zona en específico, sino que al palparla ella puede desplazarse un poco. Esta se presenta sobre todo en zonas donde hay glándulas salivales menores o glándulas salivales únicas o múltiples. Como vemos en las imágenes de caso clínico que presento a continuación, estas están localizadas sobre todo en el labio inferior. Fíjense que es una lesión que se observa como una tonalidad un poco más blanquecina por la presencia de la mucina o quizás una coloración un poco violácea. Este otro caso clínico vemos la evolución de la lesión hasta obtener el corte histopatológico. En este corte histológico vamos a ver un tejido de granulación rodeado de mucina.
También es importante la presencia de los neutrófilos y células polimorfonucleares. Los histocitos van a observarse rodeando a la mucina y la presencia de macrófagos. Puede observarse un derrame de este moco o esta mucina desde el conducto de la glándula salival hacia el tejido adyacente. Se puede observar también la formación de un granuloma por un cuerpo extraño o por el llenado del tejido como por la mucina. También puede haber la formación de una pseudocápsula sin epitelio alrededor de la extravasación o una cápsula de colágeno. El tratamiento para todas estas lesiones, de acuerdo, no importa el tamaño ni la localización, siempre va a ser la excisión quirúrgica. Aquí vemos un caso clínico donde el paciente, por el uso de ortodoncia de larga data, produjo un traumatismo constante en la porción interna de mucosa del labio inferior, teniendo varias localizaciones, unas del lado derecho y otras del lado izquierdo. La del lado derecho era más visible y más palpable, sin embargo la del lado izquierdo era más profunda. Al hacer la remoción quirúrgica se obtuvo 4 fragmentos para la biopsia. Estas lesiones deben hacerse diagnósticos diferenciales con las lesiones quísticas, los tumores de Wharton o los lipomas. Ahora vamos a hablar sobre la ránula. La ránula, el agente causal, es un traumatismo que origina la extravasación, o sea que la saliva sale del conducto, esa mucina va a salir del conducto y se va a acumular sobre el tejido blando adyacente, es decir, en el piso de boca. Es importante destacar que una característica clínica es que estas van a respetar siempre la línea media. Son lesiones nodulares blandas de color azulado, pueden ser transparentes, del crecimiento progresivo, que puede comprometer la deglución o la fonación del paciente. Ellas pueden empezar de 2 a 3 centímetros de diámetro. El tratamiento siempre va a ser la remoción quirúrgica. Es importante destacar que las características histopatológicas principales es un infiltrado inflamatorio, la presencia de mucina, una metaplasia ductual del conducto de la glándula salival, y que los diagnósticos diferenciales lo vamos a hacer con las tumoraciones cervicales o los lipomas. En las imágenes inferiores vemos una imagen hermosa en el lado izquierdo, donde se ve la translucidez de esta lesión. Otra en la parte central vemos otra que tiene gran tamaño y tiene un aspecto más grisáceo, y en la imagen derecha vemos una lesión que se está iniciando o se está empezando a formar. En la tercera imagen vemos una lesión nodular un poco más pequeña que podríamos decir que está en los inicios de su formación. Hablar sobre la cialometaplasia necrotizante. Esta es una lesión que depende del agente causal. Puede ser una lesión química, física o biológica, pero en términos generales esta va a producir una isquemia de la zona, donde hay un infarto del tejido glandular que va a producir en consecuencia una necrosis e inflamación de los tejidos. Un ejemplo claro para la formación de estas lesiones son a una técnica anestésica errada, a un trauma quirúrgico local, una prótesis dental mal adaptada, el consumo excesivo de alcohol, tabaco o la bulimia. Aquí les voy a presentar un caso clínico sobre un paciente el cual se le realizó la remoción quirúrgica de un torus palatino. En la imagen superior izquierda, en la primera imagen, vamos a ver la isquemia y la necrosis de la lesión 3 semanas después de haber hecho la remoción quirúrgica. Se ve el hueso expuesto, en los bordes de la lesión se ve el tejido con un aspecto blanquecino, donde no se produce una cicatrización correcta de la lesión. Por esto se procedió a hacer el desbridamiento de la lesión
para colocar un injerto de plasma rico en plaquetas y posterior a la sutura de la lesión vemos la evolución del postoperatorio inmediato a las 2 semanas y hasta la evolución completa de la lesión. En términos generales, podemos hablar de que las características clínicas de esta lesión son lesiones en forma nodulares, que ellas van a ser firmes, podemos ver zonas eritematosas, estas pueden ulcerarse, son muy dolorosas para el paciente y pueden generar úlceras irregulares. La reparación es lenta. Normalmente se realiza de forma espontánea, pero como en este caso clínico podemos agregar plasma rico en plaquetas para acelerar la cicatrización. Es una enfermedad inflamatoria benigna porque hay una pérdida del aporte sanguíneo de las glándulas salivales menores. Están ubicadas sobre todo en la porción posterior del paladar duro, donde se encuentran las glándulas salivales menores. La literatura habla de que las lesiones pueden tener un diámetro de 0,7 a 5 centímetros de diámetro. Histopatológicamente observamos una necrosis coagulativa de las glándulas salivales menores, una hiperplasia regenerativa de los conductos adyacentes con una metaplasia escamosa. El diagnóstico diferencial es importante realizarlo con el carcinoma de células escamosas o el carcinoma mucoepidermoide. La miositis osificante. El agente causal de la miositis osificante es el traumatismo, que va a generar un proceso inflamatorio intramuscular en el cual se produce la osificación de los músculos. La presencia de hueso es la presencia de hueso en el músculo. Esta puede ser clasificada de dos formas: una enfermedad sistémica progresiva de causa desconocida que va a producir la miositis osificante progresiva, o una enfermedad focal de un solo músculo de origen traumático que va a ser denominada miositis osificante traumática. Esta va a generar una limitación del movimiento porque el músculo es sustituido por hueso. Va a generar dolor a la palpación, una tumefacción, una limitación de la apertura y una afección que puede ir desde el macetero hasta el pterigoideo. En esta imagen panorámica vemos la sustitución del pterigoideo interno y del macetero por tejido óseo. También vemos esta resonancia magnética donde vemos el cambio del trabeculado en zonas donde debería haber hueso. La proliferación de fibroblastos, las trabéculas óseas, las fibras de colágeno fina son las principales características histopatológicas que podemos ver en esta lesión. Sobre todo vamos a ver un hueso compacto bien maduro. Lamentablemente, el tratamiento para este tipo de lesiones es la remoción quirúrgica de toda la sección de músculo que ha sido sustituida por hueso, pero no garantiza la rehabilitación completa del paciente. Como vemos en estas imágenes de un caso clínico, donde el paciente tenía un límite de apertura, donde había sustitución del músculo por hueso y se hizo la remoción quirúrgica para descartar un osteosarcoma extraóseo, que es uno de los diagnósticos diferenciales más importantes para esta patología. Vamos a cerrar estas lesiones reactivas con la hiperplasia linfoidea, que a pesar de que no es una lesión muy común, es una entidad muy importante dentro de las lesiones reactivas. Esta se trata de una proliferación linfoidea que simula a los linfomas, pero es una lesión benigna y se produce por un factor irritativo de las prótesis dentales. Van a generar una lesión nodular indolora, como la que vemos en la imagen superior derecha, donde estas pueden estar localizadas no solamente en el paladar duro, también las vamos a ver en la boca, en la piel, en el tracto gastrointestinal, en la nasofaringe, en la laringe y hasta en los pulmones. Esta lesión no va a ser una lesión única, porque se trata de la proliferación de
de células nodulares, linfoideas, que van a estar dispuestas en un patrón folicular. Estos folículos primarios o secundarios van a estar acompañados de macrófagos, va a generar un fenómeno de apoptosis y los nódulos linfoideos están rodeados de linfocitos B. El corte histológico vemos la presencia de estos linfocitos grandes, vamos a ver también linfocitos pequeños, pero es importante realizar la inmunohistoquímica para confirmar el diagnóstico. La cirugía o la remoción quirúrgica es el tratamiento de elección y en la imagen inferior derecha vemos en una endoscopia donde el mismo paciente tiene estas lesiones proliferativas linfoideas ubicadas en todo el trayecto gastrointestinal. Es importante realizar el correcto diagnóstico porque se debe hacer diagnósticos diferenciales con las neoplasias de glándulas salivales o otras hiperplasias malignas. Esto fue todo por el tema de lesiones reactivas. Espero que les haya gustado. Es un tema bastante extenso, pero las lesiones reactivas son muy comunes en la cavidad bucal y es uno de los principales motivos de consulta para los pacientes. Lo importante de estas lesiones es aprender a reconocerlas y aprender a eliminar el agente causal. Cuando controlamos el agente causal, podemos evitar la recidiva de estas lesiones.